Dios bendiga al pueblo del Señor una vez más. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, que una vez se llega a usted por estos medios para compartir una enseñanza de la palabra del Señor, creyendo y confiando en que usted va a ser edificado de una manera en especial. Bien, quiero compartir con ustedes esta enseñanza, dado que en el pasado hubieron personas que me hacían la pregunta. En el antiguo pacto, cuando alguien moría desobedeciendo la ley, ¿a dónde iba el alma? Y cuando obedecía la ley, ¿a dónde iban? Luego, en el nuevo pacto, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, mucha gente pregunta, ¿a dónde va la persona que muere perdido sin creer en Jesucristo y sin haberle recibido como su Salvador? ¿Y a dónde van aquellos que mueren salvos? Y basado a esta pregunta es que vamos a traer la enseñanza de esta hora para ti, para tu bendición y edificación de tu alma, amén, y de tu espíritu. Gloria al nombre del Señor. Bien, queremos compartir con ustedes esta palabra poderosa y quiero invitar a todos aquellos que están en sus hogares en estos momentos que puedan buscar, amén, la Biblia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, vamos a tomar esto como punto de partida y luego emprenderemos la enseñanza desde ese punto de vista para que podamos así entender de lo que se va a estar hablando en esta hora. Gloria al nombre de Cristo. Hebreos capítulo 9, para aquellos que tienen Biblia, por favor, búsquela en su casa. Vamos a considerar el versículo 27 y 28. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera 1960, la versión de mi confianza y anterior. Del 1960 y anterior son las versiones que yo prefiero y recomiendo a la gente. Yo sé que han habido personas, yo tengo aquí todas las versiones por ahí. Algunos dicen que la textual es más acercada al texto original, que si la otra, mira, amado. Ninguna Biblia que se trate de escribir en nuestros tiempos jamás se va a acercar a la original, porque entre más va pasando los tiempos, más ediciones y más cosas se van añadiendo. En vez de ser más pura, todo lo contrario va a ser peor. Así que aquella gente que en la antigüedad tenían las Biblias, la Septuaginta, tenían la Biblia, ¿verdad? Vulgata y todas aquellas Biblias, aquellos eran de los tomos más originales y de los tiempos más cercanos. Entre más nos vamos alejando, créame, que las cosas no van a ir mejorando. Todo en la vida va deteriorizando según va pasando el tiempo. Lo mismo con la gente que dicen que las mejores versiones son las nuevas y otras que han sacado. Pero vamos a dejar eso ahí, eso es otro tópico que quiero traer para educar a algunas personas y enseñarle bien en respecto a esto. Bien, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Alabado sea el nombre del Señor. Dios añada bendición a su poderosa palabra. Bien, respecto a estas preguntas, amado, quiero compartir con ustedes, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que he estudiado y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, esta enseñanza, porque yo sé que hay mucha gente que tiene la inquietud de saber si hay vida después de la muerte. De eso es que va a tratar el tema. En realidad, ¿existirá la vida después de la muerte? Ese es el estudio de esta preciosa hora, o la enseñanza, o el mensaje, como ustedes quieran llamar. En realidad, ¿existirá la vida después de la muerte? Bueno, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y nos vamos a basar al libro sagrado, al texto sagrado, la palabra de Dios. De acuerdo a lo que está escrito en esta palabra, sí, amado, existe la vida después de la muerte.
Tenemos que entender ciertas cosas y es importante en ocasiones buscar el lenguaje original, el significado de las palabras que se utilizaron para que así tengamos mejor comprensión de lo que se estaba hablando. Yo soy una de las personas que me gusta buscar información en los diccionarios bíblicos, en los diccionarios hebreos, en algunos diccionarios griegos. Amén. Porque las palabras salen del original de ellos y de esta manera podemos entender mejor a lo que se refería el escritor bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque todavía es la hora que la gente dice que la Biblia es un libro más que la escribieron los hombres. Pues gloria a Dios, porque peor fuera si la escribiera un mono o otro animal, porque ellos ni saben escribir, ni tienen razonamiento, ni entienden. Alabado sea el nombre del Señor. Pues yo prefiero que hayan sido los hombres que hayan escrito, amén, los documentos que tenemos en las Sagradas Escrituras, pero claro está, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Fue el mismo Espíritu Santo utilizando estos hombres el que les revelaba y se escribía. Amén, amado. Póngase a pensar lo que Moisés tuvo que recibir para escribir la creación, el Génesis. Amén. Y todos los demás libros a los cuales bajo la dirección del Señor fue que pudo, amén, encontrar y así de esta manera escribir y relatar la creación, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Moisés no estaba en aquel entonces, pero por fe nosotros lo recibimos, porque es por fe que vivimos, es por fe en Cristo Jesús que tenemos vida eterna y salvación, y es por fe en la palabra de Dios como manual infalible que nosotros confiamos para enseñar, instruir, redarguir y corregir a fin de que el hombre de Dios se perfeccione. Bien, dicho todo esto, amado hermano, sí creo que después de que el hombre, su alma sale del cuerpo, se va a enfrentar con la realidad de que la vida continúa. Ahora, para eso tenemos que entender qué es, amén, la muerte. Gloria al Señor. ¿Qué es la muerte? Para muchas personas, ¿verdad? La muerte es que fulano estaba vivo, hablaba, ya no habla, se movía, ya no se mueve. Pero la muerte es la separación del alma y del espíritu del cuerpo físico del ser humano. O sea que la misma palabra griega que se utilizaba para muerte era Thanatos. Thanatos, amén, significa separación. Y cuando la persona muere, hay una separación entre lo físico y material y aquello que es inmaterial. O sea, el espíritu y el alma nuestra es inmaterial. Por eso habitamos en este cuerpo. En mis libros yo traje una ilustración de lo que es el hombre. El hombre es tripartito. Quiere decir que se compone de tres elementos, por así decir. Amén. Así como hablamos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el hombre es trino. El hombre, amén, es un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. El hombre es un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo le estoy hablando a usted, usted está viendo el físico del hermano Molina, mas sin embargo, la persona que está haciendo posible que este carapucho, que este cuerpo tenga vida y esté animada, alabado sea el nombre de Dios, es el espíritu, ese aliento de vida que Dios nos ha dado. En el momento que una mujer queda embarazada, en el momento de la concepción, eso que entró ahí fue ese espíritu de vida. Se desarrolla, la criatura crece, sale del vientre de su madre y viene a ser un ser humano, amén, un ser viviente, pero ya desde el momento ya tenía el espíritu que Dios había enviado. Así que eso es un misterio grande, pero es para que usted vea lo grande que es el Dios que usted y yo le servimos. Alabado sea el nombre de Dios. Que aún la ciencia a veces se queda perpleja, mas sin embargo nosotros con una fe, eso lo hizo nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y con eso, amén, amado, entendemos que le servimos a un Dios todopoderoso.
Entonces la muerte es la separación del alma y el espíritu del hombre de su cuerpo físico. Por eso es que la Biblia habla también de una segunda muerte, pero cuando la Biblia habla de la segunda muerte, habla de la separación del hombre perpetuamente para con Dios. O sea, cuando el hombre es condenado, será condenado eternamente. La segunda muerte jamás tendrá el privilegio de poder ver a Dios. Pero usted no tiene que, amén, recibir esa condena. Usted tiene la oportunidad de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entregarse al Señor y Él le perdonará y le dará vida eterna y salvación en el momento que usted lo acepta y se arrepiente de sus pecados y se aparta del estilo de vida de pecado. Porque aquel que reconoce el pecado y se apartare alcanzará misericordia, pero el que dice, Señor, perdóname, pero sigue viviendo una vida de pecado, no alcanzará la misericordia, sino que una expectación de juicio y de hervor vendrá sobre tal persona. Entonces la Biblia es clara en cuanto a la gran diferencia que había entre aquellos que morían antes de la muerte de Cristo y aquellos que mueren después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Acuérdese, Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Algo sucedió en ese periodo de tiempo mientras él esperaba antes de resucitar, pero vamos a llegar ya mismito allí. Pero esto es lo que la Biblia nos habla, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es lo mismo, hay personas que predican del odre viejo y del odre nuevo, del vino viejo, del vino nuevo, y no saben ni lo que están hablando. Y es una referencia de lo que el Señor estaba hablando con relación al antiguo pacto y al nuevo pacto. El odre viejo y el vino viejo se reflexionan en el viejo pacto, mientras que el vino nuevo y el odre nuevo tiene que ver con la relación del nuevo pacto después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Jesucristo trajo un nuevo pacto, el vino nuevo. ¿Se acuerda de las bodas de Canaán? Allá cuando estaba María, las bodas de Caná, cuando estaba María y Jesús llegó con sus primeros discípulos y María le dice, se le acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado la hora. Y María le dice a los que estaban por allí, los siervos, lo que él le diga, ustedes hagan. Yo no sé cómo hay gente por ahí adorando a María cuando María también tenía que hacer lo que su hijo le decía. Alaba la gloria del Señor. ¿Y qué sucedió? Jesús, para hacer la historia corta y llegar al punto, Jesús convierte el agua en vino, le dice al siervo, vete y entrégale al maestresala. El maestresala se la echa a la boca. Cuando la prueba, ya no era el agua, ya era el vino. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que entienda, mi amado hermano, que las palabras que pronunció este hombre eran unas palabras proféticas y reveladoras entre lo que era la ley y el nuevo pacto. Él dice, los hombres cuando hacen fiesta dan primero el buen vino y después que han bebido mucho les da el inferior, mas tú has reservado el mejor vino para lo último. Hello. El vino supuestamente mejor era el pacto, el antiguo pacto, la ley de Moisés. Mas sin embargo, cuando Jesús hizo este milagro, su primer milagro, cuando realizó este milagro, profetizó maestresala y dijo, viene porque tú has dado el mejor vino para lo último. Y yo creo que ese mejor vino está hablando del pacto, del nuevo pacto que Jesús ha hecho con nosotros, y también tiene que ver con el avivamiento que ha de acontecer en estos tiempos finales. Vamos a dejarlo ahí. Pero en el antiguo pacto, toda persona que fallecía, si fallecía obedeciendo la ley y en los mandamientos de Dios, estas personas iban
a lo que se reconocía como el seno de Abraham. Aquellos que no obedecían eran lanzados a un lugar llamado el Hades en el griego y Seol en el hebreo. Seol en el hebreo, Hades en el griego, es la palabra para infierno. Alabado sea el nombre del Señor. No es el sepulcro. Amén. Porque hay personas que dicen que el infierno, el Hades, es lo mismo que el sepulcro. No, amado, son dos cosas totalmente diferentes. Los sepulcros son para el cuerpo físico. La persona se entierra en un sepulcro. Pero el Hades o el Seol era para el alma. Por eso es que la Biblia en el profeta Ezequiel dice, Jehová hablando, el alma que pecare, esa morirá. Y vemos a lo largo de la Biblia que aún David profetizando, porque David era rey, pero era profeta también, y fue sacerdote. En ocasiones se ponía la vestimenta de sacerdotal y hacía, amén, la función como ministro. Pero vemos en el Salmo 2:7, vemos en el Salmo 16, versículo 10 y 11, donde habla que luego se hace referencia en el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 2, versículos del 23 en adelante, y luego ya en el versículo 27, donde habla que proféticamente David había dicho esto de parte, profetizando, pero de parte del Mesías, porque no permitirás que tu hijo o tu ungido permanezca su alma en el Seol. Y Jesús sabemos que descendió al Seol. Mientras su cuerpo estaba en aquella cueva, en el sepulcro, su alma también tuvo que descender al Seol. La Biblia nos habla de todo esto. Primera carta de Pedro, lo encontramos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero que entienda esto, porque una vez que la persona muere, el alma se desprende, se va del cuerpo. De acuerdo al escritor de Eclesiastés, posiblemente Salomón, dice que el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Pero Salomón, a pesar de que era un hombre sabio, no tenía todo el conocimiento y dijo algo que conforme a lo que él sabía podía decir. Él dijo en Eclesiastés 12 que el hombre cuando muere, el espíritu vuelve a Dios, el alma está en tela de juicio y no se sabe más del hombre. El hombre no sabe más, de acuerdo a Salomón. Amén, porque él no tenía la visión completa, no tenía la revelación completa de parte de Dios. Él no entendía lo que Jesús nos vino a presentar y enseñar a nosotros. Salomón estaba erróneo, claro está, pero hasta donde se le permitió saber y conocer, él pensaba que aquellos que mueren quedan como en un limbo o en una inconsciencia, cuando la realidad no es así. Amén, amados. Quiero que entienda esto, porque en Lucas capítulo 16, del versículo 22 en adelante, cuando Jesús habló de el rico y el mendigo, habló de que el rico murió y también murió el mendigo. Pero al mendigo vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, mientras que el rico murió y apareció en el infierno. Estando en el infierno, el rico mira hacia arriba. Amén. Porque aunque la gente no lo quieran creer, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios y el apóstol Pablo escribe, dice que Jesús había descendido a las profundidades, a los lugares más bajos de la tierra. O sea que puede ser que el infierno, como muchas veces se había enseñado y predicado,
se encuentre el infierno en el centro y el corazón de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, amados, porque la gente tiene que saber, aún el pueblo de Dios tiene que entender que el infierno es un lugar real. Y dice que estando en el infierno, en un lugar de tormento, una llama quemaba al rico y él le gritaba, porque estaba en la parte más alta, allá el seno de Abraham, le gritaba: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y me lo pase, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que sabía, veía, hablaba, sentía. Y una cosa más grande, porque acuérdese que Salomón dijo que el que muere queda como una inconsciencia. Dice que el rico le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y yo no quiero. Mira a ver si el lugar era tan mal. Mira a ver si el lugar era tan tenebroso y tan horroroso, que el rico decía: yo ni siquiera quiero ver a mi familia en este lugar de tormento donde yo me encuentro. Lucas capítulo 16 del versículo 20 hasta el final habla de este relato. O sea que en el infierno la gente se acuerda, el alma se acuerda, la persona siente, amén, ve todo esto y está al tanto de las cosas. Pero Salomón, en el antiguo pacto, habían misterios que ellos no podían recibir, que hoy en día nosotros hemos recibido gracias al Espíritu Santo que mora y habita en nosotros, y que ese velo se abrió. Y nosotros entendemos, alabado sea el nombre de Dios, que esto es posible. Bien, entonces, mis amados hermanos, podemos entender que cuando la persona muere, es una separación del ser espiritual al cuerpo físico. Se separa lo espiritual del hombre del cuerpo físico. Entonces, por eso es que vemos que el cuerpo, una vez que se va el espíritu y el alma, el cuerpo queda tendido, se va enfriando y se pone como duro. Bendito sea el nombre de Dios, porque ya no estaba el aliento de vida que moraba. Amén. Yo siempre he dicho que el alma mora en la sangre, mas el espíritu del hombre habita en el vientre. Gloria al nombre del Señor. Son enseñanzas profundas, pero es importante. El escritor de Levítico, que fue Moisés, dijo que el alma, y Dios también, por palabra de Dios, dijo: y la vida del hombre está en la sangre. Entonces el alma se encuentra en la sangre y el espíritu, de acuerdo a las enseñanzas hebreas y de los rabinos, está en el vientre. Bueno, es bien importante que entendamos, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que vemos que la Biblia nos enseña de varias personas que Dios utilizó para resucitar muertos. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 17, vemos al profeta Elías en la casa de la viuda de Sidón, de Sarepta de Sidón, que el niño muere, Elías se le tira encima, amén, sobre el niño por varias ocasiones, y le dice en oración: Jehová Dios, devuélvele el alma al niño. O sea que Elías sabía que el alma se desprendía, devuélvesela, y el niño regresó a la vida. Amén. Lo mismo sucedió con el profeta Eliseo y también con la tsunamita, etc. Gloria al Señor. Pero es interesante, amén, interesante saber y entender que estas cosas son de esta manera. Santiago capítulo 2 versículo 26 dijo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hello. Cuando el espíritu se va del cuerpo, muere el hombre, la separación, el cuerpo queda, no sirve, amado, para nada. Pero una vez que regresa el espíritu, el alma al hombre, entonces vuelve
el cuerpo a tener sus funciones. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Pero es importante, amado, porque en la antigüedad todos los que morían bajo la ley de Moisés y la obedecían iban al seno de Abraham. Era un lugar de espera. Era como una sala de espera. Los que morían en desobediencia iban al lugar de tormento, que es el infierno. El infierno no es el final. El lago de fuego que ha sido preparado, dice la Biblia en Apocalipsis, que será lanzado el Hades, el diablo y todos sus seguidores, ángeles caídos, demonios, como le llamen, y también aquellas almas de aquellos que decidieron desobedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en el tiempo de Noé, cuando Noé predicaba el evangelio de la gracia y el mensaje de justicia, dos cosas hacía Noé: predicaba el evangelio, o sea, las buenas nuevas de que hay esperanza, de que porque viene un juicio. Era pregonero de justicia, amén, predicaba del juicio de Dios, del diluvio que ya Dios le había revelado, pero a la misma vez Noé, bendito sea el nombre de Dios, era un hombre que hablaba de la justicia y decía: el que entre al arca será perdonado. Pues en los tiempos de Noé, de acuerdo a Primera de Pedro, la Biblia relata que aquellos que murieron esperaban, alabado sea el nombre de Dios, también en juicio, y que Dios se les revelara. Es algo poderoso. Es importante que entendamos esto. Todos aquellos que morían en el Antiguo Testamento iban a lo que se llamaba el seno de Abraham. Un lugar como una sala de espera. Los que morían en desobediencia iban al infierno. Pero aún los que morían en el seno de Abraham esperaban. Todos los israelitas, todos los judíos sabían de un día, de una resurrección postrera. Por eso es que cuando Lázaro muere, amén, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 11, cuando Lázaro muere, Jesús le pregunta a Marta y le dice: tu hermano vivirá. Y ella le dice: sí, yo lo sé, en el día postrero. O sea, ellos sabían que había un día postrero, que había una resurrección. Pero Jesús le dice: mientras yo estoy aquí, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que le estaba dando a entender Jesús a Marta era que Lázaro creía en Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y ella iba a ver que su hermano iba a resucitar. ¿Dónde lo enviaron? ¿Dónde lo sepultaron? Lo llevaron. Maestro, lleva 4 días, ya apesta, ya hiede. ¿No te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios? ¡Aleluya! Sí, amado hermano, esta es la realidad. Entonces vemos que cuando Jesús llega a la tumba, clama y le dice: Lázaro, ven fuera. Gloria al Señor. Muchas veces decimos, para hacer la cosa más interesante, cuando se predica sobre este milagro de resurrección, que Jesús lo llamó por su nombre para que no salieran los demás muertos. Pero eso es erróneo, eso no es bíblico. La Biblia especifica que la tumba era nueva y le pertenecía a un hombre rico, o sea que no era usada, solamente, ni siquiera el dueño estaba allí, era José de Arimatea, sino que le dio, amén, accedió su propia tumba para sepultar el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que son tantas las cosas que tenemos que aprender y no decirle amén a todos los disparates que escuchamos por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amado, tenemos que entender que es importante que entendamos estas cosas para que tengamos una palabra de esperanza para el pueblo. Sepulcro es la palabra menemenión. La palabra griega menemenión. Y la palabra hebrea kevera. Esto es lo que se hablaba de sepulcro. Más sin embargo, esta palabra, para ser diferente al Seol o al Hades, Seol hebreo, Hades en griego, para el infierno, siempre se relaciona los sepulcros con los cuerpos físicos. Y sepulcros se pueden hablar en plural, mientras que siempre
en Seol o en Hades se habla singular porque es uno solo. O sea que no es lo mismo. Y esto hablando de la mitología de la palabra. Amén. La definición, el significado, lo que significa y cómo se define la palabra en la mitología de las palabras, se da a entender que sepulcros pueden ser muchos, mientras que infierno es solo uno, Hades o Seol. Alabado sea el nombre del Señor. Y como ya he mencionado, los sepulcros son para lo físico, para el cuerpo físico del ser humano. Una vez que muere, se entierran. Mientras que mientras que siempre que se habla del Seol o del Hades es referente al alma del hombre. El centro de las emociones. Acuérdese, la Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel que Jehová dijo, el alma que pecare esa morirá. No dice el cuerpo, porque el cuerpo es físico, el cuerpo muere, pero el alma, morir significa ser apartado de la presencia de Dios en condenación eterna. El alma que pecare, no dice el espíritu, porque el espíritu es el aliento de vida que vuelve a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien importante que entendamos estas minutas. Amén, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Como mencioné, ya David sabía y había profetizado en el Salmo 2.7, Salmo 16, versículos 9 y 10. Amén, hablaba de esto. David dijo, no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades. Amén, amado. Y creo que fue en el capítulo 22 también se habló de que tampoco mi cuerpo verá corrupción. Y algo me acuerda el Señor en estos momentos, el Espíritu Santo me lleva allá al libro de Job, donde se menciona que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Mucha gente dice que Job dijo, me levantará, no, se levantará. Estaba profetizando de Jesús. Aleluya, nuestro Redentor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Amado, Cristo Jesús en su primera venida, cuando vino, que tomó cuerpo, ¿verdad?, de hombre, alabado sea el nombre de Dios, porque para poder cumplir y poder comunicarse con los seres humanos tenía que hacerse hombre. Yo me acuerdo de una ilustración que utilizó en cierta ocasión el evangelista Billy Graham para darle una explicación a su hijo Franklin, cuando estaba pequeño todavía. En una ocasión iban caminando por una acera y se encuentran con una colonia de hormigas. Tú sabes que las hormigas hacen sus casitas debajo de la tierra, entonces parece un volcancito en la parte de arriba y abajo está la colonia. Pues parece que alguien había pasado y había roto esa parte de arriba que parece un volcancito y las hormigas estaban loquitas, corriendo de un lado para otro, ¿sabe? Como que algo había sucedido. Y el niño le dice al papá, ¿cómo me gustaría ayudar a estas hormigas? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el Señor le da una palabra para que le hable a su hijo y le dice, pero nosotros somos tan grandes que si tratamos de agarrarla para controlarla, ellas van a tratar de salir corriendo y vamos a terminar matándolas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le dice Billy a Franklin, ¿no sería mejor y más conveniente que nosotros nos hiciéramos una hormiga y así podernos comunicar con ellas? ¿No fue eso lo que hizo el Dios creador del universo? Dios tan grande se hizo hombre y vino a la persona de su Hijo, Jesús de Nazaret, para comunicar al hombre el plan de salvación y que trajo algo que aquellos en la antigüedad no podían eliminar de sus vidas, sino era a través de aquel sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nuestros pecados. Por eso fue que nuestro hermano
Salomón no entendía, decía que el hombre estaba y quedaba, ¿verdad?, en el olvido y nada de esto. Amén. Era la verdad. Jesús vino a revelar la realidad de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo a su discípulo e hijo espiritual Timoteo en la segunda carta a Timoteo, amén, en el primer capítulo de Timoteo, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Segunda de Timoteo capítulo 1, amén, voy a darle lectura del versículo 9 al 11. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo de 9 al 11, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes, la gracia mediante Jesús ya estaba. Solamente había que esperar en el tiempo adecuado. Ahora, versículo 10 es el que te va a abrir el entendimiento. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo esto, y esto fue lo que me sacó a mí también, ¿verdad?, de las dudas, porque nosotros los ministros nos hacemos preguntas, Señor, y esto y esto. Yo soy ese tipo de pastor, de predicador, de maestro. Me gusta preguntarle a Dios si esto está bien o esto está mal. Ahora mire lo que dice 1 Timoteo 2:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad en el Evangelio. Jesucristo quitó ese velo, sacó, reveló por medio del Evangelio, cuando se presentó en sacrificio vivo. A través del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, quitó el velo sobre la muerte, alabado sea el nombre de Dios, y manifestó la luz y la vida eterna. Aquello no lo entendía Salomón, porque Salomón no tenía una revelación del mensaje completo, del Evangelio completo. Él solamente podía hablar conforme a la capacidad que tenía. Y acuérdese, habían cosas que quedaron veladas para aquello, para que nosotros lo pudiéramos entender. Pablo lo escribe constantemente a los romanos, en Hebreos. Todo esto él lo dice. Dios lo había guardado como oculto para ellos, para que no se fueran más allá de que nosotros, los que hemos recibido el Evangelio de Cristo. Pero ya Dios se lo había revelado desde Abraham. A Abraham Dios le dijo: mira las estrellas, cuéntalas, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Abraham vio el transcurso de la historia cuando el Señor le dijo: mira para el cielo. Claro, en nuestras versiones, la traducción dice que le dijo Dios que contara las estrellas. Pero si usted busca el original, le dice: lee lo que está escrito en las estrellas. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. No es astrología ni astronomía. Amén. Es que Dios es creador de todo. Aquí el diablo no tiene nada que se no lo reprenda. Pero dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo, al igual que Pablo, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de ustedes, los gentiles. ¡Wow! El velo fue quitado. Ahora, Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, alabado sea el nombre del Señor, y le enseña esta verdad referente a lo que era el seno de Abraham, los que le esperaban, y que hizo Jesús en su muerte. Se acuerda que de acuerdo al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos de 53 en adelante, cuando Jesús estaba en la cruz, clavado, y se entregaba por usted y por mí, que después de haber dicho consumado es, dice que entregó el Espíritu y soltó el Espíritu.
luego dice que hubo un temblor de tierra. Un temblor tan grande, dice que las piedras se partieron y los sepulcros se abrieron. Y todos vieron los cuerpos de los que habían estado sepultados, de los que esperaban en el seno de Abraham. Sus cuerpos se pusieron de pie, pero todavía no había vida en ellos hasta que Jesús resucitara al tercer día, porque Él era primicia de resurrección. Luego se manifestaron, por eso es que vemos en 1 Corintios 15, versículos del 1 en adelante, donde dice que muchos, hasta como 500, se manifestaron y andaban. La gente vieron, los sepulcros se abrieron, muchos resucitaron después que resucitó Jesús, porque Él es primicia de resurrección. ¿Y qué hizo el maestro? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, que descendió a las profundidades para hablarle a los espíritus que estaban bajo encarcelamiento y a aquellos que le esperaban. Alabado sea el nombre de Dios. Que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Oiga eso. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que el infierno está en las partes más bajas de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo dijo, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre por 3 días en el corazón de la tierra. Amado, ¿qué hacía Jesús allá? Buscando los que le esperaban y llevándole un mensaje a aquellos desobedientes del tiempo de Noé. Wow. Dice, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que es bien importante que entendamos esto, amado pueblo del Señor. Muy importante que estudiemos y entendamos, amén, la palabra de Dios. Estoy escribiendo el libro que hemos titulado El costo del llamamiento, y comenzamos el primer capítulo con el llamado que Dios le hizo a Noé, pero eso es otro título, otra clase, otra enseñanza, eso viene en un libro. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por aguas. Alabado sea el nombre de Dios. Es increíble, pero es la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Descendió, pero se llevó un testigo, uno de los que había muerto con él. Por eso es que vemos que el maestro, cuando aparece resucitado a María y ella lo va a abrazar, no me toque porque todavía no ha ascendido el Padre. Luego dice que ascendió y 8 días después aparece a los discípulos y le dice al incrédulo, amén, a Tomás, le dice, mete tu dedo, toca mi costado, mira mis manos. ¿Ve? No sea incrédulo, sino creyente. Porque ya se había presentado el Padre. Pero ahora vemos que Jesús fue el que llevó cautiva, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 9, 8 y 9 y 10.
fue el que llevó cautiva la cautividad. Aquellos que le esperaban, se los llevó. Por eso es que jamás encontrará usted en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, que los que mueren en Cristo van al seno de Abraham. No. Ahora los que mueren en Cristo van directamente al tercer cielo, a un lugar llamado el paraíso. Allá estarán con el Señor, amén, en alguna área esperando ser resucitados. Pero todos los que mueren en fe en Cristo Jesús van a tener ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es importante que lo entendamos. El apóstol Pablo lo decía. ¿Cuánto desearía estar ya ausente de este cuerpo, pero presente con el Señor? Amén. Lo dice bien claro el apóstol Pablo, alabado sea el nombre de Dios, a los hermanos en Corintios. Amén. Y también lo menciona, alabado sea el nombre de Cristo, a los hermanos de Filipo. Bendito sea el nombre de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo nos habla, amén, de que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y si muero estoy con el Señor para siempre. Luego en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo de 6 al 8, nos habla, alabado sea el nombre de Dios, de ese privilegio que tienen aquellos que mueren y viven para el Señor. Le dice, porque este cuerpo es templo, pero me gustaría estar ausente de este cuerpo, de este tabernáculo, para estar con el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso que si usted tenía alguna duda, amado hermano, hermana, pueblo de Dios, o tu amigo que está viendo este pequeño video, esta pequeña reflexión y enseñanza, quiero que entienda que si vienes a los pies de Cristo, si usted es creyente y le sirve a Cristo y la muerte le sorprendiera, usted va a tener una separación de este cuerpo, pero su espíritu y su alma van a ascender al cielo y van a ser escoltados por ángeles de Dios. Ahora, el que muere sin Cristo terminará en el mismo lugar que el rico de la antigüedad, porque no ha cambiado el Hades, no ha cambiado el Seol, tampoco el sepulcro ha cambiado. Todos los que mueren son sepultados, y su alma, si murió en pecado, se va para el infierno, para el lugar de tormento, hasta la segunda resurrección, donde será resucitado para darle una condenación final. ¡Wow! No vale la pena. No vale la pena cuando hay un Dios tan bueno, que envió a su Hijo, el cual se entregó por nosotros, tomó nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, las llevó sobre sí, las clavó en el madero, y todo aquel que viene a Cristo y se arrepiente de corazón y le pide perdón y le busca y le sirve, porque hay gente que solamente enseña, venid a Jesús, arrepentido, el Señor les amó, los perdona, pero ahí los dejan. No, tienes que en realidad arrepentirte del pecado que has cometido y vivir una vida que a Dios le agrada, y buscarle en espíritu y en verdad, apartarte de los vicios del pecado, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de acuerdo a segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Así que debes entender de que hay vida después que sale de este cuerpo, después de la muerte física. La vida es más real. Así que espero que esto haya sido de bendición para sus almas y sus vidas, y le haya aclarado aquella inquietud que haya tenido los que han preguntado en el pasado. Acuérdese, tenemos disponibles nuestros libros y nuestras revistas, y les pedimos encarecidamente la oración. La información de los libros y las revistas se las dejaré al final del video, usted los va a ver, así que quédese hasta el fin para que pueda ordenar. Tenemos mensajes en CD, tenemos CD cantando, 2 CD grabados, y también tenemos videos de mensajes y enseñanzas. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo se despide, el avivangelista Edwin Molina.